fin. Qué bruto. ¿Te fuiste? Rapidísimo. Qué rápido, cada vez va a ser más rápido. Chicos, buenos días. Bien, profe. ¿Cómo amanecieron? Bien, ¿y usted, profe? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué estaban en física? ¿En deporte? Sí, profe. ¿Qué están viendo en deporte y en natación? Y hacemos ejercicios con caras que tenemos acá en la casa. Ajá. Yo te amo. Hola. Hola Marquitos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Va bien? Qué dicha, me alegro. María José, ¿qué es ese cuilo de la foto, María José? Hola, profe. ¿Cómo estás? Dale, Todavía dormida, profe. ¿Cómo dormida? ¿Cómo dormida? ¿Qué es ese, qué es ese hámster tan vacilón? Es mi foto de perfil, profe. Lo estoy viendo. Te agarraron un buen perfil, te cuento, ¿ah? Esa foto está apenas para el pasaporte. Ay, Dios. Sí, ahí se te ve bien el pelo rubio, los ojillos, la nariz te quedó muy bien, esa boquilla ahí, la sonrisa está bonita, bonita. Qué madre. Que me da risa, vea cómo me muero, profe. Oh, profe, se tiene más... Se tiene... ¿Y cómo esa dieta Oreo? ¿Todo bien? No, hombre, profe, ya no puedo comer ni... Profe, yo tardé mucho para llegar a los 40 subs. ¿Cómo llegaste tan rápido? Sí, no, vieras que no es tan rápido, no es tan rápido como la gente piensa, pero tampoco es mucho. Hice un video de cocina y mira, me trajo muchos likes y subs. Hola, profe. Hola, buenos días. A ver, vemos el video del profe. Está bien bonito. Todas las clases están subidas en YouTube, todas hasta el día de ayer, en el canal Clases con Per Randy, clases virtuales. Usted nada más entra en la, qué lindo, Marco, entra en la carpeta respectiva y ahí están todas las clases 7A, 7B. Dale like aquí. Hola, profe. Profe, Dígame. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? No, era en el video. Bueno, vamos a dar un minuto más a ver cómo está la cosa, pero más bien aquí, dice aquí, vemos 9, bueno, vemos 8. Vamos a ver quiénes faltan. Profe, es que ahí en el horario, en lo del Cloud Campus, decía que los de deporte terminan a las 8:20. ¿En serio? Ah, yo eso no lo he visto. Ahora entro un tirito para verlo. No, decía 8:15, ¿no? Sí, ¿no? Qué raro. Pero es que en el mensaje siempre termina, ahí dice que a las 8:20. Y No sé. realmente terminan a las 8:20. Entonces... Nos dejaron ir a las 8:15 a nosotros, más potente. Ok. Bueno, ahí que los que falten que ahorita se incorporen. Vamos con no habíamos terminado ya el capítulo de clasificación de la materia, entonces habíamos estado haciendo unas preguntillas como pregunta-respuesta
con respecto a si usted tiene coloides, cómo los identifica, cuáles eran las características, sus propiedades, si tenía mezclas homogéneas, ahí no había ningún problema. Recordar también que las mezclas homogéneas, el otro nombre conocido es disoluciones. Estábamos hablando exactamente de lo mismo, entonces, si decimos disolución o si decimos mezcla homogénea, que las mezclas, en el caso de las homogéneas, tienen soluto y disolvente. A partir de ahí usted puede hablar de solución según la cantidad de soluto, insaturada, saturada o sobresaturada, de acuerdo a la concentración de soluto sobre el disolvente. Y en el caso de los coloides, que era algo muy similar, ellos no tenían soluto y disolvente, sino que tenían fase dispersa y fase dispersante. ¿Y cuál era el criterio que utilizábamos para bautizar cada una de ellas dos? La cantidad. Entonces, la sustancia que encontramos en menor cantidad le vamos a llamar fase dispersa, y la sustancia que encontramos en mayor cantidad le vamos a llamar fase dispersante. Con las mezclas heterogéneas hay una, bueno, que a mí me dejó pensando, porque esa palabra, de hecho, no la hemos visto, ni siquiera la hemos visto como concepto, y hace 3 años en un examen de la Universidad Nacional lo preguntaron en química general, y a mí me prestaron el examen y yo me quedé viendo para arriba porque yo decía, ¿cómo van a preguntar esto si ese término ya no se utiliza? Antiguamente, en libros de química como de 1980 o principios de los 90, venía un criterio que era con respecto a las mezclas heterogéneas. Decía que se llamaban mezclas heterogéneas o mezclas groseras. O sea, como, madre, qué grosero, madre, ¿por qué le hizo eso? O sea, groseras, desde hace bastante tiempo, hablamos de casi 20 años, 20 y resto de años, no se utiliza en la mayoría de los libros. Entonces, como que se lo pregunten ahora a uno en el 2024, está muy extraño porque es un término que ni siquiera se estudia ya, o sea, ni siquiera se toma en cuenta, a diferencia de disoluciones y mezclas homogéneas. O sea, ahí sí, ¿verdad? Porque entre ellos dos son sinónimos. Pero con esto de mezclas groseras, si algún día se los llegaran a preguntar, es el otro nombre que se le da a las mezclas heterogéneas. Y que tampoco es difícil, ¿cómo se llama? Identificarlas. ¿Por qué? Porque delante de las mezclas heterogéneas, usted y yo tenemos todos los componentes y los podemos ver. Son visibles o sea, son diferenciables a la vista. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, hablábamos del granito, que usted tenía partes negras, partes cristalinas y partes blancas. Hablábamos de una ensalada de frutas, donde de todas las frutas que usted le ponga a la ensalada, más la gelatina, más el helado, y la cereza en el cucurucho y la crema batida, usted dice, le puede ver todas las partes. ¿Okay? Eso es una mezcla heterogénea. Y por último, y no porque sean menos importantes, las sustancias puras, donde cada compuesto químico tiene su fórmula y por eso usted lo reconoce. Cada compuesto químico tiene fórmula química. Entonces, si usted le dice NH3, H2SO4, HCl, NaCl, o sea, si usted ve combinación de todos los elementos, de 2 o más de los elementos que vienen en la tabla periódica, usted está enfrente de un compuesto. Y por último, los elementos, que son los 118, que aparecen en la tabla periódica, y a esas dos es que nosotros le llamamos, tanto a compuestos como elementos, únicamente sustancias puras. ¿Okay? Porque no dependen de nadie más y usted no las puede dividir en partes más pequeñas. Entonces ahí tenemos las sustancias puras. Eso es un resumen de todo el capítulo. Y hay un capítulo siguiente, el que sigue es el de, dice, métodos de separación de mezclas o métodos físicos o métodos mecánicos de separación de mezclas. Ese lo vamos a dejar stand-by porque la idea es, aunque sea en diciembre, poderlo ver en el laboratorio. Entonces no nos vamos a adelantar con ese, nos lo vamos a brincar y después lo retomamos para poderlo ver en vivo, o sea, que es mucho más bonito, o sea, poderlo ver en un par de experimentos en el laboratorio, los métodos de separación de mezclas, que es el tema siguiente. Eso lo vamos a obviar, o sea, lo vamos a correr y lo vemos después y vamos a entrarle a la composición de la materia propiamente dicha. Entonces, chicos, voy a compartirles aquí el libro. Vamos a compartir el librito. Y dice, dice así. Vamos a ver. Dice que compartir. Ahí está. Gracias, muy amable. Entonces,
Vamos a ajustar el ancho. ¿Y de qué están compuestas las sustancias? Cuando hablamos de sustancias químicas, ¿de qué están compuestas? Entonces, las sustancias químicas, ya ahora sí vamos a entrar a la pregunta que hizo alguna persona, o hicieron algunos, como a principio de año. Cuando vieron química, alguno preguntó, y vamos a ver la tabla periódica, y nos vamos a aprender todos los elementos de la tabla periódica. Y la respuesta fue no, no a la segunda, pero sí a la primera. Y aquí viene la tabla periódica, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de sustancias químicas, ¿qué es lo que esperamos ver o qué es lo que esperamos por lo menos comprender de forma básica, pero sustancialmente comprender en buena manera? En buena manera para entender cómo es que los elementos juegan un papel importantísimo, más que en el conocimiento de la materia, en la interpretación de la materia como sustancia que es formadora o conformadora de todo el universo. ¿Okay? Entonces, vamos a reconocer la importancia de los elementos químicos como base del universo, por supuesto, de primera entrada. Vamos a establecer el ordenamiento de los elementos en grupos. Entonces, estos son metales y no metales, y también grupos afines, o sea, donde tienen características semejantes, otro tipo de agrupación que le vamos a llamar periodo o nivel de energía, y otro tipo de agrupación que le vamos a llamar bloque. O sea, como podemos ver, hay varios tipos de clasificación de los mismos elementos. O sea, porque vamos a tener una sola tabla periódica, pero vamos a poder utilizar distintos mecanismos para identificarlos y para clasificarlos. ¿Okay? Además, a partir de las propiedades que van a tener estos elementos por su naturaleza como sustancia, vamos a poder caracterizarlos y clasificarlos como metales, como no metales y como metaloides. O sea, los vamos a poder clasificar. Y vamos a hablar digamos, de los elementos más abundantes en Costa Rica, los que se utilizan aquí en Costa Rica y de alguna u otra forma. O sea, que se les da alguna utilización, dada la abundancia que tienen en territorio costarricense. Cuando nosotros hablamos de la tabla periódica, ahí que no me voy a cansar, ¿verdad? Porque la tabla periódica es la que usted compra en cualquier lado, en cualquier librería, sea donde el Chinito, sea en Office Depot, sea en Universal, sea en Lehman, sea en Nueva Década. O sea, usted puede ir a la librería que guste. Por ejemplo, este diagrama que presenta la autora en este libro es edición 2015, es 2015, pero ya para el 2015 está bien, o sea, está, ¿cómo se llama? Está desactualizado. ¿Por qué? Porque más que llegar al elemento 112, al día de hoy, con actualización de diciembre del 2019, llegamos al elemento 118, que es el que se llama Oganesón u Oganesón. Eso el acento no importa dónde se lo pongamos, pero tiene ese nombrecito particular. ¿Cómo nace la tabla periódica? ¿Cómo nace la tabla periódica? National Geographic celebró los 100 años de la promulgación o de la propuesta del primer acomodo periódico, y ahorita vamos a ver por qué es el nombre. Tabla, pues porque es una tabla, como la tabla de multiplicar. O sea, tabla porque es un acomodo. Pero ¿por qué se llama periódica? Ahorita vamos a ver por qué se llama periódica. ¿Ok? Entonces, dentro de su autor o su compositor primario, y él tiene un lugar en la historia, es este señor, Dmitri Ivanovich Mendeleev, ahí donde usted lo ve, ¿verdad? 100% costarricense, mentira, es ruso, fue un científico ruso que hizo un descubrimiento, ¿cómo decirlo?, totalmente potencial con respecto a los átomos y con respecto a los elementos descubiertos hasta el día donde él propone el acomodo. Entonces, con toda la información que había a ese momento, Mendeleev propone un acomodo especial para los elementos conocidos, que en ese momento eran entre 52 y 56 elementos.
eran muy poquitos. ¿Ok? Estamos hablando de 1919 o 1918. Fue hace bastantillo. Por ahí anda. ¿Ok? Él hace la proposición. Esa propuesta ahorita la vamos a ver. Luego, dentro de esa propuesta, con respecto al primer diseño que iba a tener la tabla periódica, ¿cómo decirlo? Se propone también, se hace una proposición o una propuesta de que los elementos descubiertos hasta ese momento se podían dividir en 3 grandes grupos. Un grupo que se iba a llamar elementos representativos, como en matemáticas, que usted los primeros números que analiza son los números naturales, y usted pregunta, ¿y por qué esos números se llaman naturales? Porque representan la naturaleza. ¿Por qué los elementos se llaman representativos? Porque eran los más abundantes y los más conocidos de ese momento. De hecho, esta división o esta propuesta de división por bloques al día de hoy se mantiene. ¿Ok? Entonces tenemos elementos representativos, un segundo gran bloque que se llaman elementos de transición. ¿Por qué? Porque, como lo dice su nombre, hay una transición en la posición donde ellos se encuentran. Cuando decimos transición es que ciertas características y propiedades de la tabla periódica se pueden ver cómo van cambiando conforme van pasando por encima de estos elementos de transición. Y por último, un gran grupo que se llama elementos de transición interna, o antes se le llamaban elementos de tierras raras. Ese nombre cayó en desuso, porque no era de tierras raras, todos los elementos estaban aquí en la Tierra, en el planeta Tierra, entonces de raros no tenían nada. Se les llama de transición interna porque ellos tienen la capacidad de producir radioactividad a partir de sus núcleos, y los núcleos es la parte más interna que hay dentro de un átomo. ¿Ok? Entonces, al tener actividad nuclear abundante, al tener actividad nuclear constante, se les llamó a ese grupo de elementos de transición interna. ¿Ok? La mayoría de elementos, chicos, que están en la tabla periódica, la mayoría tienen una tendencia o una medida de radioactividad natural. O sea, usted respira radiación, usted exhala radiación, usted es sometido a radiación todos los días, aunque esté en casa, quédate en casa, pero usted sufre de radiaciones constantes. Y usted dice, ¿cómo radiaciones? ¿Me voy a morir? La respuesta es sí. O sea, no es por agüevarlo, pero la respuesta es sí. ¿Cuándo se va a morir? Y yo no lo sé, cuando Dios diga. O sea, se puede morir de 90, de 110, de 112. Si se va a vivir a Santa Cruz de Guanacaste, a la parte de la zona azul, una zona azul es un lugar donde la gente vive más, y Costa Rica es dueño de una zona azul del planeta Tierra, que es en el lado de Santa Cruz de Guanacaste. Puede ser que usted llegue a vivir 120 años, o sea, pero al final muere, de eso nadie se va a escapar. ¿Dónde es que nosotros nos vemos afectados de la radiación? En este momento yo me veo afectado, les voy a decir de todas las radiaciones que me veo afectado. El equipo de sonido está encendido en volumen 6, como para tener música ambiente, entonces yo tengo una radiación que es audible, pero es un tipo de radiación. Hay una bombilla en mi casa que está encendida, eso produce radiación lumínica, estoy siendo afectado por esa radiación lumínica. Cuando me concentro enfrente del computador, la pantalla emite cierta radiación por la luz que ella logra emitir a partir de todos los píxeles que la conforman. Es otro tipo de radiación. Ahora en la mañana yo calenté una parte de mi desayuno en el microondas, otro tipo de radiación. Si yo salgo al jardín ahora más tarde y el sol todavía, digamos, los rayos del sol todavía aclaran, me estoy sometiendo a radiaciones de tipo ultravioleta. O sea, usted y yo nos sometemos a cualquier cantidad de radiaciones, visibles e invisibles.
Y muchas radiaciones son producidas por materiales que ni siquiera nos damos cuenta. O sea, ni siquiera tenemos parámetros para poderlos medir. Hablando de eso, son radiaciones naturales que afectan de una forma muy vaga, o sea, de una forma muy pequeña, en nuestro cuerpo. Si yo les preguntara a ustedes cuántos se han quebrado, al rato varios me levantan la mano, que se han quebrado un brazo, o se han zafado la muñeca, o se la han quebrado, o se han quebrado un pie, o se han quebrado una pierna por un accidente en bici, o sea, o patineta. Profe. ¿Cuántos se han quebrado? Ok, dime. Profe, más chida quebrarse el brazo 2 veces en el mismo lugar. Eso se llama reincidencia. Entonces, ahí tiene razón. O sea, eso es un verdadero mandagüevo. Quebrarse 2 veces en el mismo lugar, eso se llama reincidencia. Cuando uno se quiebra, vamos a hablar del proceso, el proceso de diagnóstico. Usted sabe que está quebrado porque la única parte que le duele es esa. O sea, usted le pueden pegar por la cabeza con un bate y no le va a doler porque lo que le duele es la quebradura. Llegando al hospital, ¿qué es lo primero que le hacen a usted? ¿Cuál es el primer diagnóstico médico para poder decir la primera prueba médica para decir efectivamente está quebrado? ¿Qué le van a hacer? No son rayos X. Son rayos X, sí son rayos X. Gracias, Monse, son rayos X, efectivamente. Dice la literatura que una radiografía, y voy a hablar de una radiografía grande, que una radiografía de tórax, o sea, donde están sus pulmones, donde está su corazoncito, donde está toda la parte de sus costillas y parte de la columna vertebral y todos los músculos que lo componen. Dice la literatura que una radiografía de tórax le genera a usted la radiación por cabeza, o sea, per cápita, la radiación per cápita anual que usted debería recibir si no tuviera la radiografía. Es decir, que cuando a uno le hacen una radiografía de tórax, usted recibe una dosis de radiación que es sumamente pequeña, pero es equivalente a toda la radiación normal que usted tuvo que haber adquirido en un año. Realmente es tan poca que no afecta tanto, ¿sí? Porque si no, una persona que se quiebra con solo que le hagan la radiografía, moriría, porque es muchísima radiación. Realmente no, es poquísima radiación. Pero hay libros que dicen que el parámetro que se utiliza para medir la radiación, cuando a usted le toman una radiografía de tórax, que es una radiografía digamos, es amplia, es una radiografía grande, cuando la cámara ¿cómo se llama? Cuando la cámara de rayos X abre su foco, abre su lente y manda el rayo, esa cantidad de radiación que pasa a través de usted y produce la radiografía es la cantidad de radiación que uno debería recibir durante un año en condiciones normales en ambientes no radioactivos. O sea, por vivir. Es la radiación que uno recibe por vivir. Entonces, si este año 2020 a mí me hacen 2 radiografías de tórax, yo recibo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 la radiación normal. ¿Multiplicado por cuánto? Multiplicado por 3, porque está la radiación normal por vivir en un ambiente no radioactivo. Y además de eso, me hicieron 2 radiografías de tórax. Yo tengo que sumar la primera radiografía más la segunda radiografía, más el tiempo de vida del 1 de enero al 31 de diciembre. Igual sigue siendo muy poco, pero ahí va aumentando. Entonces, estos elementos de transición interna son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque me hablan de todas las combinaciones nucleares que pueden tener los elementos aquí en el planeta Tierra. Aquí en el planeta Tierra. Ojo, los de transición interna son 28 elementos que todos son radioactivos por naturaleza. De esos 28 hay 18, hay 18 artificiales que son creados en el laboratorio, hay 10 naturales, pero además de esos 28 elementos, hay unos cuantos que también son radioactivos y no son de transición interna. Pero se dice que son excitables, o sea, usted les puede excitar el núcleo para que ellos produzcan radioactividad. ¿Ok? Entonces, toda esa parte es lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Todo este capítulo que es, bueno, es carguísimo. Dentro de la tabla periódica, ¿qué tenemos?
además de la distribución por zonas o bloques, también tenemos otro tipo de distribución que se llama por grupos y periodos. Esto es muy sencilla. ¿Por qué? Los grupos tienen otro nombre que se llaman familias. Entonces, los grupos o familias en la tabla periódica nosotros los vamos a conseguir de forma vertical. Y les vamos a llamar con números romanos, grupo 1, grupo segundo, grupo tercero, grupo cuarto, y ahí les vamos a llamar con números romanos, los vamos a designar del 1 al 8 principalmente. Son 8 grupos principales. Estos son verticales, grupos o familias. Cada familia tiene un nombre específico que nos vamos a ir aprendiendo. Los periodos al día de hoy son horizontales y también tienen otro nombre. Los periodos se les llama periodos o niveles de energía. Periodos o niveles de energía. ¿Qué es lo que nos importa de los periodos? Lo que nos importa de los periodos es que al día de hoy, por los 118 elementos que se conocen, existen 7 periodos completos al día de hoy. Sin el conocimiento de esos, o sea, hasta hace algunos años, existían 103 elementos. Para llegar a 118 faltaban 15. ¿Ok? Estamos hablando como de finales de los 80s, bueno, más o menos mediados de los 80s, 86, 87, ya casi finales. Todavía se trabajaban con tablas periódicas de 103 elementos, cuyo elemento 103 es un elemento que se llama Laurencio, y ese era el último elemento que se conocía. Del año 87 u 88 al año 2020, se han descubierto 15 más. Al momento del 87, el grupo 7, o sea, el periodo 7, el nivel de energía 7 estaba incompleto. Al día de hoy ya quedó totalmente completo. ¿Por qué? Porque al llegar al elemento 118, esos 7 periodos se completaron de forma total. ¿Ok? Entonces, en algún momento el periodo 7 estuvo muy incompleto durante un montón de años, y en cuestión de, hijo de mi alma, 20 y 10, 30, en cuestión de 33 años, se completó el periodo número 7. El periodo o nivel de energía número 7 se completó por la presencia o descubrimiento de 15 elementos más, hasta llegar del 103 al 118 y terminar con el ogamesón. ¿Qué podemos saber nosotros de clasificación de elementos a partir de metales, no metales y metaloides? Lo que nos interesa es las características físicas de constantes físicas, como por ejemplo punto de fusión, punto de ebullición, textura, o sea, principalmente en características físicas, para poder detallar si estamos frente a un metal, si estamos frente a un no metal, o si estamos frente a un metaloide. ¿Qué es un metaloide? Es un punto intermedio entre metales y no metales. Y ese es el resumen de este capítulo de sustancias químicas, que se las trae y está pero muy bonito. Ok, voy a abrir aquí para que abran las cámaras para pasar lista, chicos. Ya son las 8:44, estamos a pocos segundos de salir al recreo, para que disfruten. Entonces ahí activamos la cámara, sonreímos bonito. Ah, María José se peinó y se asoma a la cámara. ¿Eh? No, hombre, profe. Así es como duermo yo, profe. David, ¿tu cámara sirve, David? Profe, vieron que me estaba fallando otra vez. ¿Está No sé fallando qué otra le vez? pasa a esta cámara. Tranquilidad total. Ok, sonrían bien bonito. 1, 2, 3. Muchísimas gracias, chicos. Un placer verlos y nos vemos pasado mañana. Chaito, Dios nos acompañe. Nos vemos. Chao, profe. Dígame. No, nos vemos en 3 meses. Pues, no seas así. A ver cómo se sale esto. Que me saquen.
Ya voy a finalizar yo aquí. Nos estamos viendo. Chao, Cami. Never find- Profe,